Karol Józef Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en la pequeña ciudad de Wadowice, al sur de Polonia, una tierra bañada por la fe católica y por el espíritu de resistencia. Era el hijo menor de Karol Wojtyła, un militar austero y profundamente religioso, y de Emilia Kaczorowska, una mujer de fe serena, cuya devoción mariana marcaría para siempre el corazón del pequeño Karol. Desde temprano, su vida fue moldeada por la simplicidad, la oración y la conciencia de que el sufrimiento y la fe caminan de la mano. En aquel hogar modesto, entre las montañas y el frío del invierno polaco, nacía quien, décadas más tarde, sería conocido como el Papa que vino de lejos, un pastor con alma de poeta y corazón de santo. La infancia de Karol estuvo marcada por alegrías sencillas y tragedias profundas. Cuando tenía apenas 9 años, perdió a su madre y 3 años después su hermano Edmund, médico, murió al contraer escarlatina mientras cuidaba a un paciente. Le quedó solo el padre, cuya fe y disciplina militar se transformaron en ejemplo silencioso de fortaleza. Karol creció sin murmurar contra Dios, encontrando en el dolor un camino de maduración espiritual. El niño que servía a misa, estudiaba con afán y gustaba del teatro, comenzó a comprender que el sufrimiento no destruye el alma cuando ésta está unida a la cruz de Cristo. Desde temprano, el amor de María, a quien él llamaba mi Madre Celestial, comenzó a llenar el vacío dejado por la ausencia materna. La pequeña ciudad de Wadowice respiraba fe y cultura. Allí, católicos y judíos convivían en respeto mutuo, y Karol, curioso y sensible, aprendió desde joven a dialogar con lo diferente sin renunciar a su propia identidad. Asistía a la escuela con amigos judíos, participaba en obras de teatro y cultivaba un profundo gusto por la literatura polaca y la poesía. Esa formación humanista, entrelazada con su fe, sembró las semillas del hombre que más tarde dialogaría con el mundo moderno sin perder las raíces del Evangelio. La convivencia con el sufrimiento, la cultura y la fe lo convirtió en un observador del corazón humano, un talento que lo acompañaría toda la vida. Durante la adolescencia, Karol se destacó como un joven de inteligencia viva y corazón contemplativo. Era aplicado en los estudios y profundamente piadoso. Le gustaban los deportes, especialmente el fútbol y el esquí, pero nunca se apartaba de la oración. Su relación con Dios crecía en silencio, alimentada por la presencia constante del Padre, que le enseñaba a arrodillarse cada noche para rezar el rosario. Mi padre fue el primer seminario que tuve, diría Juan Pablo II años después, reconociendo que la santidad puede nacer en la escuela del amor doméstico y de la fidelidad sencilla. La santidad, para él, nunca sería una idea abstracta, sino una vida concreta arraigada en la oración y el sacrificio. La juventud de Karol coincidió con tiempos sombríos en Europa. El avance del nazismo y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939 sumergieron a Polonia en dolor y resistencia. Wadowice fue ocupada y el joven estudiante se vio obligado a abandonar sus sueños académicos. La universidad fue clausurada por los invasores y Karol pasó a trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para sobrevivir. Durante esos años de sufrimiento, fue testigo de atrocidades, persecuciones y del dolor del pueblo polaco. Sin embargo, en medio de la oscuridad, su fe no se apagó. Fue en ese tiempo cuando comenzó a discernir el llamado al sacerdocio, encontrando sentido en el sufrimiento y esperanza en la cruz. Entre el ruido de las máquinas y el polvo de las piedras, Karol Wojtyła aprendió a transformar el trabajo en oración. Las horas extenuantes eran ofrecidas a Dios como sacrificio, y la noche se consagraba a la meditación y a la lectura espiritual. La fe que había aprendido de su padre maduraba en el silencio y en la adversidad. En 1941 perdió también a su padre, la última ancla familiar que le quedaba. Solo en el mundo el joven polaco se refugió totalmente en Dios y en María. Esta entrega radical a la providencia marcaría para siempre su espiritualidad. Más tarde escribiría: «Desde entonces comprendí que no estaba solo.
María me acogió en sus brazos y todo lo que ocurrió después fue un sí a la voluntad de Dios. Fue durante esos años de opresión cuando Karol se acercó a un grupo católico clandestino liderado por Jan Tyranowski, un sencillo sastre que se había convertido en un verdadero maestro espiritual. Tyranowski lo introdujo en la lectura de los grandes místicos carmelitas como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Estas lecturas incendiaron su alma y lo ayudaron a comprender el camino de la unión con Dios. El joven trabajador comenzó a percibir que la santidad no era privilegio de monjes o monjas, sino un llamado universal. Este descubrimiento transformó su vida interior y plantó en él el deseo ardiente de servir a Cristo como sacerdote. La vocación maduró en secreto, mientras el terror nazi se intensificaba. En 1942, Karol ingresó en el seminario clandestino de Cracovia, creado por el arzobispo Adam Sapieha, un verdadero faro de coraje y fe. Los seminaristas estudiaban escondidos, muchas veces a la luz de las velas, arriesgando la vida para no abandonar el llamado de Dios. Karol estudiaba teología durante la noche, mientras de día seguía trabajando para sustentarse. Cada paso era un acto de fe, una entrega silenciosa a Dios. El futuro Papa aprendió desde joven que la Iglesia nace del sacrificio y que la fe verdadera florece en medio de la persecución. En 1944, durante una de las operaciones más violentas de la ocupación, Karol escapó milagrosamente de la deportación. Muchos de sus amigos fueron arrestados y enviados a campos de concentración, pero él consiguió ocultarse en la residencia del arzobispo Sapieha. La experiencia reforzó en su corazón la convicción de que Dios lo protegía para una misión mayor. Ese mismo año, Cracovia fue devastada y el sufrimiento del pueblo polaco alcanzó su culmen. Aún así, la llama de la fe no se apagó. En el corazón del joven seminarista crecía la certeza de que la respuesta al mal no está en el odio, sino en el amor redentor de Cristo. Cuando terminó la guerra, Karol ya era un hombre moldeado por el dolor, la oración y la esperanza. Había sido testigo de la destrucción de Polonia, pero también del heroísmo de su pueblo. La fe inquebrantable de los polacos lo inspiró a seguir adelante, decidido a servir como sacerdote en una tierra marcada por la sangre y por la fe. El 1 de noviembre de 1946, Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote. Aquel día, el joven que lo había perdido todo encontró en Dios su verdadera familia. El altar se convertiría en su casa y el Evangelio en su camino de vida. Así nacía el sacerdote que, un día, guiaría al mundo como San Juan Pablo II, el Papa que enseñó el valor de no tener miedo. La primera misa del padre Karol fue celebrada en la cripta de San Leonardo, bajo la catedral de Wawel en Cracovia. Un gesto simbólico, pues allí reposaban los grandes héroes de Polonia. Ofreció la misa por el alma de su madre, de su padre y de su hermano, agradeciendo a Dios el don de la vocación. El joven sacerdote era consciente de que su vida ya no le pertenecía. La guerra había terminado, pero la batalla espiritual apenas comenzaba. Y mientras el mundo se reconstruía de las ruinas, Karol Wojtyła se preparaba para levantar una nueva fortaleza, la fortaleza de la fe, del amor y de la esperanza. Tras su ordenación sacerdotal en 1946, el joven padre Karol Wojtyła fue enviado a Roma para profundizar sus estudios en teología. En la ciudad eterna, respiró el aire de la universalidad de la Iglesia y experimentó el corazón palpitante del catolicismo. Estudió en el Pontificio Colegio Belga y en la Universidad Angelicum, donde defendió su tesis sobre la fe en San Juan de la Cruz. Esta elección no fue casual. El místico carmelita que hablaba de la noche oscura del alma reflejaba la experiencia espiritual de un hombre que había vivido la noche de la guerra. Roma lo acogió como alumno, pero también lo transformó en hijo de la Iglesia Universal. Allí, Karol descubrió que el sufrimiento humano iluminado por la cruz es el lenguaje más profundo del amor. Durante su estancia en Roma, Karol Wojtyła conoció a sacerdotes y religiosos de distintos países y culturas,
lo que amplió su visión pastoral y misionera. Vio a la Iglesia como un cuerpo vivo y diversificado, unido por una misma fe. Participó en liturgias en varias lenguas, conversó con teólogos y fue testigo de la vitalidad del catolicismo de posguerra. Esta experiencia internacional lo preparó para la misión de hablar al corazón del mundo, sin perder las raíces de Polonia. Entre las bibliotecas y los altares de Roma, aprendió que la verdadera sabiduría nace del encuentro entre el intelecto y la oración, entre el estudio y la contemplación. Al regresar a Polonia en 1948, encontró un país subyugado por el régimen comunista. El nuevo gobierno, ateo y totalitario, intentaba suprimir la fe y controlar a la Iglesia. Sin embargo, el joven sacerdote no se dejó intimidar. Asumió como vicario en Niegowicz, una pequeña parroquia rural donde ejerció su ministerio con ternura y sencillez. Visitaba a las familias, trabajaba con los jóvenes, organizaba retiros y, sobre todo, testimoniaba la alegría del Evangelio. Su presencia irradiaba paz y valentía. Era un sacerdote que hablaba al corazón de la gente común y su humanidad conquistaba a todos. En poco tiempo, la fama de su sabiduría y bondad se extendió. En 1949 fue trasladado a la parroquia de San Florian, en Cracovia, donde se acercó aún más a la juventud universitaria. Allí fundó un grupo de oración y reflexión llamado Rodzinka, que significa pequeña familia. Los jóvenes veían en él a un padre espiritual, alguien que los escuchaba sin juzgar, que caminaba con ellos por las montañas y les enseñaba a rezar el rosario mientras admiraban la creación. Karol comprendía que la fe debía vivirse con alegría y que el cristianismo no es una carga, sino una liberación. Unía intelecto y emoción, razón y espiritualidad, transformando la vida cotidiana en un camino de santificación. El padre Wojtyła tenía el don de unir la fe a la cultura. En un tiempo en que el régimen comunista intentaba silenciar la religión, él utilizaba el teatro, la poesía y el diálogo para expresar el Evangelio. Enseñaba que el arte podía ser un vehículo de la gracia y que el cristiano debía estar presente en todos los ámbitos de la vida. Escribía obras teatrales, meditaba sobre el amor humano y hablaba de la belleza como reflejo del Creador. Sus homilías eran poéticas y profundas, tocaban el corazón de intelectuales y trabajadores. Era un sacerdote moderno, pero profundamente fiel a la tradición, un hombre que unía la contemplación de los santos con el dinamismo de la juventud. En 1953, Karol defendió su tesis de doctorado en ética en la Universidad Católica de Lublin, donde más tarde se convertiría en profesor. Sus clases estaban marcadas por la profundidad filosófica y por la ternura pastoral. No enseñaba solo teorías, sino que mostraba cómo vivir la verdad en lo cotidiano. Sus alumnos veían en él un ejemplo vivo de coherencia cristiana. En un mundo dividido entre ideologías y materialismo, Wojtyła hablaba de libertad interior, de responsabilidad y de amor auténtico. Su pensamiento moral se centraba en la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, un mensaje que resonaría con fuerza en su futuro pontificado. Incluso en medio de la opresión del régimen comunista, el padre Wojtyła se mantuvo sereno y confiado. Se negaba a ver al ser humano solo como una pieza del sistema político. Creía que cada hombre es una historia sagrada y que Dios actúa en la libertad de cada corazón. Cuando el gobierno intentó controlar las universidades y prohibir la catequesis, Karol respondió con creatividad y fe. Llevaba a los jóvenes a campamentos, organizaba misas al aire libre y formaba comunidades donde la palabra de Dios se vivía en fraternidad. Su audacia silenciosa era una forma de resistencia espiritual, una revolución de amor frente al ateísmo del Estado. En la década de 1950, la Iglesia en Polonia vivía momentos de tensión. El cardenal Stefan Wyszynski, primado de Polonia, enfrentaba al régimen con valentía, y Karol se convirtió en su aliado fiel. La amistad entre ambos sería decisiva para el futuro de la Iglesia polaca. Wyszynski veía en Wojtyła a un joven sacerdote de mente brillante y fe inquebrantable,
alguien capaz de dialogar con el mundo moderno sin ceder a la ideología. Con el tiempo, Karol fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 1958 por el Papa Pío XII. Tenía apenas 38 años y su nombramiento sorprendió a muchos. Sin embargo, quienes lo conocían sabían que allí había un hombre preparado por Dios. Como obispo, Karol Wojtyła continuó siendo el mismo pastor cercano y humano. Visitaba las parroquias, celebraba con el pueblo y nunca dejaba de dialogar con los jóvenes. Su inteligencia y su espiritualidad lo convirtieron en una voz respetada dentro y fuera de Polonia. Durante el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, tuvo un papel fundamental en los debates sobre la dignidad humana, la libertad religiosa y el papel de la Iglesia en el mundo moderno. Su contribución ayudó a moldear documentos decisivos como la Gaudium et Spes. Comprendía que la Iglesia debía abrirse al diálogo sin perder su esencia. La fe, decía, no teme al mundo, lo ilumina. La experiencia conciliar transformó profundamente a Karol Wojtyła. Vio que el Espíritu Santo conducía a la Iglesia a través de la historia, renovándola sin destruir sus raíces. Volvió a Polonia con el corazón inflamado y la convicción de que el Evangelio aún podía cambiar el curso de la humanidad. En 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia y 2 años después creado cardenal por el Papa Pablo VI. Su ascenso no era fruto de ambición, sino de fidelidad. Seguía siendo el mismo hombre humilde, el mismo pastor que rezaba de rodillas en las montañas, confiándolo todo a la Virgen María. El lema de su vida ya estaba claro: Totus tuus, totalmente tuyo, María. El cardenal Wojtyła se convirtió en una de las figuras más respetadas de la Iglesia mundial. Escribía, predicaba y defendía la fe con firmeza y ternura. Era la voz de la Polonia oprimida, pero también la voz de la esperanza cristiana en medio de un mundo dividido por la Guerra Fría. No creía en revoluciones violentas, sino en la fuerza del amor y de la verdad. Su vida era una síntesis de contemplación y acción, de fe y razón, de coraje y ternura. Y Dios lo preparaba, discretamente, para la misión más grande que un hombre puede recibir: ser el sucesor de San Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. En octubre de 1978, la Iglesia vivía un momento de luto e incertidumbre. El Papa Juan Pablo I había fallecido de forma repentina, apenas 33 días después de su elección, dejando el trono de Pedro vacío y al mundo perplejo. El cónclave que siguió reuniría cardenales de todos los continentes en una atmósfera de oración, esperanza y aprensión. Entre ellos estaba un cardenal polaco poco conocido fuera de Europa Oriental, Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia. Llegó al Vaticano con humildad, sin imaginar que pocos días después sería llamado a cargar el peso de la Iglesia sobre sus hombros. La providencia divina que había guiado su vida desde Wadowice ahora lo conducía al centro del mundo católico. El cónclave de 1978 estuvo marcado por tensiones políticas y espirituales. El mundo estaba dividido por la Guerra Fría y Europa del Este vivía bajo regímenes comunistas hostiles a la fe. Dentro de la Capilla Sixtina, los cardenales buscaban a un hombre de coraje y sabiduría, capaz de renovar la Iglesia tras años de crisis. El nombre de Karol Wojtyła comenzó a surgir discretamente, sostenido por cardenales que veían en él a un pastor arraigado en la fe y al mismo tiempo abierto al diálogo con el mundo. Su biografía inspiraba confianza: filósofo, teólogo, amante de la juventud, defensor de la dignidad humana y testigo del sufrimiento de un pueblo oprimido. El Espíritu Santo comenzaba a mover los corazones. El 16 de octubre de 1978, tras varias votaciones, el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina. El mundo contuvo la respiración. El cardenal protodiácono anunció las palabras que resonaron en la historia: Habemus papam, tenemos papa, y el nombre pronunciado fue Karolum Wojtyła. El nuevo papa, procedente de la distante Polonia,
eligió el nombre de Juan Pablo II, en homenaje a sus dos predecesores y como señal de continuidad y renovación. Cuando apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro, el mundo vio un rostro sereno y firme, una mirada llena de luz. Con voz calma, se presentó diciendo: «No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo». Aquellas palabras sencillas se transformaron en un hito. El mundo herido por ideologías y guerras escuchó un llamado a la esperanza. Juan Pablo II no hablaba solo a la multitud reunida en la plaza de San Pedro, hablaba al corazón de la humanidad. Su primer gesto fue de humildad. Pidió que el pueblo rezara por él antes de impartir la bendición. Era un papa que comenzaba su pontificado arrodillándose ante el pueblo de Dios, reconociendo que el verdadero poder en la Iglesia nace del servicio. En un instante, aquel hombre que venía de un país lejano conquistó al mundo con la fuerza de su fe y la ternura de su mirada. Desde el principio, Juan Pablo II mostró que su pontificado estaría marcado por la valentía y la universalidad. No quería una iglesia cerrada en sí misma, sino una iglesia misionera que llevara a Cristo a todos los rincones de la tierra. En sus primeros meses como papa, inició una serie de viajes apostólicos que lo llevarían a más de 120 países a lo largo de 26 años de pontificado. Ningún papa había recorrido tanto el mundo. Quería estar con el pueblo, tocar sus heridas, compartir sus alegrías. Nacía el Papa peregrino, el pastor global, el misionero de Cristo en tiempos modernos. El primer viaje internacional de Juan Pablo II fue a su amada Polonia en 1979. Fue una visita histórica y espiritualmente explosiva. Ante millones de fieles reunidos en Varsovia, el Papa proclamó: «Que descienda tu espíritu y renueve la faz de la tierra, de esta tierra». Sus palabras incendiaron el corazón del pueblo polaco y marcaron el inicio de un movimiento espiritual y político que culminaría años después en la caída del comunismo en Europa del Este. No era un discurso político, sino la fuerza de la fe libertadora. El mundo percibió que aquel papa hablaba con autoridad espiritual, y los regímenes ateos temblaron ante su voz serena y firme. El carisma de Juan Pablo II conquistó rápidamente al mundo. Jóvenes, ancianos, líderes políticos y personas sencillas veían en él a un hombre de Dios. Su presencia inspiraba confianza, su voz traía consuelo y su sonrisa irradiaba paz. Sabía unir la doctrina firme con la ternura pastoral. Hablaba con claridad sobre temas difíciles, vida, familia, moral, verdad, pero siempre con amor y misericordia. Su forma de evangelizar era nueva. Utilizaba los medios de comunicación, viajaba sin cesar, abrazaba a las multitudes. El Papa se convertía en un verdadero signo de Cristo en el mundo moderno, un puente entre el cielo y la tierra, pero el peso de la misión era inmenso. Juan Pablo II asumió la barca de Pedro en tiempos turbulentos, con la Iglesia enfrentando divisiones internas, una secularización creciente y crisis morales. Aún así, su confianza en Dios nunca vaciló. Sabía que el secreto estaba en María. Desde el inicio de su pontificado, se entregó completamente a la Madre de Dios, eligiendo como lema las palabras «totus tuus», todo tuyo. Creía que María era el camino más seguro para llegar a Cristo y que la Iglesia debía redescubrir la espiritualidad del amor materno de Nuestra Señora. Bajo su mirada mariana, el mundo redescubría la ternura de la fe. El nuevo Papa también era un pensador profundo. Escribió encíclicas y exhortaciones que marcaron la teología contemporánea, especialmente sobre el valor de la persona humana y la dignidad del amor. En Redemptor Hominis, su primera encíclica, afirmó que el hombre es el camino de la Iglesia, una síntesis magistral de su pensamiento. Todo lo que la Iglesia hace, su doctrina, su pastoral, su acción social, debe estar orientado a la salvación y dignificación de la persona. Su filosofía personalista, forjada en el dolor y en la esperanza, se convirtió en el cimiento de un pontificado orientado al ser humano a la luz del misterio de Cristo.
El espíritu misionero de Juan Pablo II encontró eco en la juventud. Comprendió que los jóvenes necesitaban un ideal grande, algo que diera sentido a la vida. Por eso, creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, que reunieron a millones de jóvenes alrededor del mundo en torno al Papa. En esas multitudes alegres, él veía el futuro de la Iglesia y decía: ustedes son el presente y el futuro del mundo. Su amor por los jóvenes era sincero y paterno. Los desafiaba a buscar la santidad, a nadar contracorriente, a vivir la fe sin miedo. Con él, la juventud católica redescubrió que ser cristiano es una aventura extraordinaria. A medida que su pontificado avanzaba, Juan Pablo II se convirtió en algo más que un líder religioso. Se convirtió en una figura moral global. Su voz resonaba en las Naciones Unidas, en las plazas y en los corazones. Hablaba en defensa de la vida, contra el aborto, contra la eutanasia, contra toda forma de manipulación del ser humano. Denunciaba la cultura de la muerte e invitaba a la civilización del amor. Era firme sin ser agresivo, piadoso sin ser ingenuo. En cada gesto, en cada palabra, estaba la marca de la fe viva y de la confianza absoluta en Cristo. El mundo volvía sus ojos a Roma y allí encontraba a un pastor que no solo predicaba la verdad, la vivía. Era el 13 de mayo de 1981, fiesta de Nuestra Señora de Fátima. La plaza de San Pedro estaba repleta de fieles que saludaban con alegría mientras el Papa pasaba en su vehículo abierto, sonriendo y bendiciendo a las multitudes. El sol brillaba sobre Roma y el ambiente era de fiesta y paz. De repente, el sonido de disparos rompió el aire. El Papa cayó en brazos de sus asistentes, alcanzado por balas que perforaron su abdomen y su mano. El caos se apoderó de la plaza. Gritos, carreras, lágrimas. El mundo entero contuvo la respiración. El hombre que hablaba de amor y esperanza luchaba ahora por su vida, cubierto de sangre, en manos de sus fieles. Llevado de urgencia al Hospital Gemelli, Juan Pablo II pasó por una cirugía de más de 5 horas. Los médicos dijeron que la trayectoria de la bala había sido milimétricamente desviada de órganos vitales, algo que, según ellos, rozaba lo inexplicable. Más tarde, el propio Papa declararía: una mano disparó, otra mano guió la bala. Para él, esa otra mano era la de Nuestra Señora de Fátima. El atentado ocurrió exactamente en el mismo día y hora de la primera aparición de María a los pastorcitos en 1917. Juan Pablo II vio en ello una señal de la intervención materna de la Virgen. La bala que lo hirió fue luego colocada en la corona de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, un gesto de fe y gratitud que conmovió al mundo. Durante su larga recuperación, el Papa vivió una profunda experiencia mística de unión con el sufrimiento redentor de Cristo. Desde el lecho del hospital, ofreció sus dolores por la Iglesia y por todos los que sufren. El cuerpo debilitado escondía un alma fortalecida por la gracia. Dijo a los médicos que la vida era un don y que, si Dios le había permitido vivir, era porque todavía tenía una misión que cumplir. Rezaba el rosario todos los días, y los enfermeros fueron testigos de su serenidad impresionante. En cada visita irradiaba paz, incluso en medio del dolor. El mundo veía una vez más a un Papa que predicaba no con discursos, sino con el ejemplo. El perdón fue su respuesta al odio. En 1983, 2 años después del atentado, Juan Pablo II visitó en la prisión al hombre que intentó asesinarlo, Mehmet Ali Agca. Las imágenes de ese encuentro se convirtieron en uno de los iconos del siglo XX. El Papa entró en la celda del agresor, se sentó frente a él y conversó tranquilamente mirándolo a los ojos. El diálogo duró cerca de 20 minutos y su contenido nunca fue completamente revelado. Pero algo es cierto: Juan Pablo II lo perdonó. Cuando salió, dijo solamente: «Le hablé como a un hermano». Ese gesto desconcertó al mundo. No hubo venganza, no hubo rencor, solo la fuerza sobrenatural del perdón cristiano. El atentado, lejos de debilitarlo, lo volvió aún más determinado.
Juan Pablo II comprendió que su vida había sido preservada para testimoniar la misericordia de Dios. Su salud jamás sería la misma, pero su alma estaba todavía más fuerte. Volvió al trabajo con vigor e intensificó sus viajes, llevando al mundo el mensaje del amor que vence al mal. En cada país que visitaba, hablaba de la importancia de la paz, del valor de la vida y de la necesidad de conversión. Era como si cada palabra suya llevara el peso de la eternidad. El hombre que había enfrentado a la muerte hablaba ahora con la autoridad de quien había visto de cerca el misterio de la cruz. La devoción mariana de Juan Pablo II alcanzó un nuevo auge tras el atentado. Veía en Fátima no solo una aparición, sino un mensaje profético para el mundo moderno. En 1982, peregrinó al santuario de Fátima para agradecer a la Madre de Dios por haberlo salvado. Ante la multitud, se arrodilló y consagró nuevamente el mundo al Inmaculado Corazón de María. Sus palabras fueron un clamor por la humanidad, herida por el pecado y por el ateísmo. Dulce Corazón de María, sed la salvación del mundo. Este acto de consagración reavivó en el mundo católico la esperanza en la misericordia divina y en el triunfo del corazón inmaculado. Incluso con la salud debilitada, el Papa continuó su misión pastoral con incansable energía. Visitaba hospitales, abrazaba leprosos, besaba niños, conversaba con prisioneros y hablaba con los jóvenes. El dolor lo había vuelto más compasivo, más cercano a los que sufren. Decía que el sufrimiento es el lugar donde el amor madura, y así vivió, transformando cada dolor en oración, cada debilidad en fuerza, cada limitación en ofrenda. El atentado no lo paralizó, lo santificó. Su cruz se había convertido en su cátedra. El mundo, que había presenciado al Papa sangrando en 1981, veía ahora a un hombre resucitado por la fe. En cada aparición pública, su figura frágil se convertía en símbolo de resistencia espiritual. Representaba el triunfo de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el odio. Muchos comenzaron a llamarlo el Papa de Fátima, reconociendo en él el cumplimiento de parte del mensaje de la Virgen a los pastorcitos. El Santo Padre sufrirá mucho, pero será salvado. Su vida, de hecho, se había convertido en una parábola viva del amor que no muere. Los años que siguieron estuvieron marcados por una espiritualidad cada vez más intensa. Juan Pablo II profundizó su enseñanza sobre la misericordia divina, especialmente a través de la devoción a la hermana Faustina Kowalska, su compatriota polaca. En 2000, la canonizaría e instituiría la fiesta de la Divina Misericordia para toda la Iglesia, revelando al mundo el corazón compasivo de Dios. El Papa, que había sobrevivido al odio, proclamaba ahora el amor como respuesta universal. Su pontificado se convertía en un himno a la esperanza, un testimonio de que, incluso en las tinieblas de la historia, la luz de Cristo jamás se apaga. La experiencia del atentado marcó para siempre el alma de Juan Pablo II. No fue el mismo hombre después de 1981. Se volvió aún más entregado, aún más configurado con Cristo. Su cuerpo, herido y frágil, escondía una fuerza sobrenatural que venía de la oración y de la entrega total a la voluntad de Dios. La bala que lo alcanzó se transformó en símbolo del poder del amor que perdona y del milagro que salva. Su vida era ahora un evangelio vivo, una prueba de que María no abandona a sus hijos y de que la Iglesia, incluso herida, permanece en pie cuando confía en Cristo. Desde el inicio de su pontificado, Juan Pablo II decidió que su misión sería llevar a Cristo a los confines de la tierra. Comprendía que el mundo moderno, sediento de sentido, necesitaba ver el Evangelio vivido con alegría y valentía. Por ello, emprendió una verdadera peregrinación planetaria. Visitó países cristianos y no cristianos, ricos y pobres, libres y oprimidos. Habló en todas las lenguas del corazón, transmitiendo siempre el mismo mensaje: Cristo es el Redentor del hombre. Cada viaje era una catequesis viva, una renovación de la fe y un gesto de amor. Ningún papa había cruzado tantas fronteras.
Juan Pablo II se convirtió en el Papa de los pueblos, el pastor global que hizo de la tierra su rebaño. Sus viajes tenían un simbolismo profundo. Iba donde la Iglesia sufría, donde la fe era perseguida, donde la esperanza parecía haberse extinguido. Visitó el continente africano innumerables veces, llevando consuelo a pueblos marcados por la pobreza y por las guerras civiles. En cada aldea se arrodillaba ante los sencillos, besaba el suelo y rezaba. Ese gesto, el beso a la tierra, se convirtió en una de sus marcas más conmovedoras. Era una forma de santificar cada nación, reconociendo que toda tierra es sagrada, porque en ella habita el hombre creado a imagen de Dios. Su corazón misionero lo impulsaba a ver en cada pueblo un rostro de Cristo sufriente y resucitado. En América Latina, Juan Pablo II encontró una fe vibrante y un pueblo apasionado por Dios. En sus viajes a Brasil, México, Argentina, Chile y tantos otros países, sus palabras inflamaron multitudes. En México, ante millones de fieles, exclamó: «México, siempre fiel». En Brasil, habló con ternura a los jóvenes: «El futuro comienza hoy, no mañana». Su presencia llenaba estadios, plazas y corazones. Denunciaba la injusticia, pero siempre con amor. Defendía la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Predicaba la dignidad de la familia y la esperanza de los pobres. Cada visita era una explosión de fe popular, una liturgia viva entre el cielo y la tierra. En sus viajes a Asia, el Papa encontró culturas milenarias y religiones diversas. En lugar de confrontarlas, buscó el diálogo. Visitó templos, sinagogas y mezquitas, mostrando que la verdadera paz nace del respeto y de la verdad. En 1986, organizó en Asís un encuentro histórico con líderes de todas las religiones del mundo para rezar por la paz. El gesto causó impacto mundial. Por primera vez, representantes de tantas tradiciones se unieron bajo el mismo cielo, no para discutir, sino para orar. Juan Pablo II no buscaba sincretismo, sino fraternidad. Veía en cada ser humano a un hijo de Dios y en el diálogo un camino de reconciliación. Su presencia en Oriente también marcó profundamente al cristianismo. En el año 2000, durante el Gran Jubileo, peregrinó a Tierra Santa. Entró en la Basílica del Santo Sepulcro, caminó por los lugares donde Cristo vivió, murió y resucitó. En un gesto histórico, se acercó al Muro de las Lamentaciones, colocó allí su oración escrita y pidió perdón por las ofensas cometidas por hijos de la Iglesia a lo largo de los siglos. La imagen del Papa de blanco, tocando el antiguo muro de Jerusalén, se convirtió en símbolo de reconciliación entre cristianos y judíos. Su fe unida a la humildad mostraba que el amor de Cristo supera toda barrera y cura heridas antiguas de la humanidad. El Papa misionero no hablaba solo de paz, la vivía. Durante las guerras y tensiones de la década de 1990, fue una de las voces más firmes contra los conflictos. Intervino diplomáticamente en numerosas crisis, apelando a la razón y a la misericordia. Cuando la guerra amenazaba a Irak, envió emisarios y escribió cartas a los líderes mundiales pidiendo diálogo. En un mundo marcado por el poder de las armas, proclamaba la fuerza del perdón y de la oración. Su autoridad moral trascendió fronteras políticas. Incluso líderes seculares lo escuchaban con respeto, reconociendo en él una conciencia global guiada por principios eternos. Sus palabras eran profundas, pero su modo de hablar era sencillo. En cada homilía, Juan Pablo II unía teología y ternura, razón y emoción. Sabía tocar el corazón de las multitudes y al mismo tiempo iluminar las mentes más escépticas. Hablaba del sufrimiento, de la libertad, del amor y de la esperanza. Para él, la fe no era fuga del mundo, sino compromiso con la verdad. Cuando predicaba, su mirada parecía atravesar el alma de las personas. Era como si cada fiel, al escucharlo, sintiera que el Papa le hablaba directamente. Esa conexión espiritual transformaba sus viajes en verdaderas experiencias de conversión. Entre los momentos más emblemáticos de sus peregrinaciones está la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, en las que millones de jóvenes
se reunían para rezar, cantar y testimoniar su fe junto al Papa. Veía en los jóvenes la esperanza de un nuevo milenio y los desafiaba a vivir con valentía. No tengan miedo de ser santos, decía. En medio de la cultura del relativismo, su voz resonaba como un clarín de luz. Estas jornadas se convirtieron en el mayor movimiento juvenil de la historia de la Iglesia. En cada edición, el Papa parecía rejuvenecido, sonriendo, cantando y bendiciendo a los jóvenes como un verdadero padre espiritual. Durante sus viajes, Juan Pablo II también visitó comunidades cristianas que vivían en la clandestinidad, especialmente en países comunistas y musulmanes. Entraba en capillas escondidas, rezaba con pequeños grupos de fieles y los animaba a permanecer firmes en la fe. Su presencia era un bálsamo de esperanza. Cuando besaba el suelo de esos lugares de sufrimiento, parecía besar las heridas de Cristo en la humanidad. Ningún riesgo lo detenía. Incluso cuando su salud comenzó a declinar, siguió viajando, apoyado en un bastón, con pasos lentos pero con el mismo brillo en la mirada. Su fe era más fuerte que el cuerpo. El Papa que cruzaba el mundo no era solo un diplomático de Dios, era un testimonio vivo de santidad. En cada gesto había oración, en cada palabra una semilla de eternidad. Llevaba a Cristo a las naciones no con fuerza, sino con amor. Su misión era mostrar al mundo que Dios no está distante, sino presente en la historia, sufriendo y caminando con los hombres. El Papa peregrino se convirtió en el rostro de la Iglesia viva, que no teme salir de sí para encontrar al otro, y donde quiera que iba, dejaba un rastro de luz, fe y esperanza. Al final de cada viaje antes de partir, Juan Pablo II solía arrodillarse y besar el suelo del país que visitaba. Era su modo silencioso de agradecer y bendecir. Muchos no comprendían aquel gesto, pero para él era una oración. Besaba la tierra como quien besa una cruz, reconociendo que el mundo entero pertenece a Dios. Cada paso suyo era una ofrenda, cada palabra una semilla de fe. El Papa misionero se había convertido en un signo visible del Cristo que camina con su pueblo. Su testimonio preparaba a la Iglesia para el nuevo milenio, y el mundo ya presentía. Aquel hombre santo no era solo un líder, era un profeta enviado por Dios. A medida que avanzaban los años, el cuerpo vigoroso del Papa misionero comenzó a dar señales de debilidad. Las largas jornadas, el peso de las responsabilidades y las antiguas heridas del atentado pasaban factura. En los años 90, Juan Pablo II empezó a enfrentar las limitaciones del cuerpo con la misma serenidad con que siempre había enfrentado los desafíos del alma. Los diagnósticos médicos confirmaron el mal de Parkinson, una enfermedad degenerativa que afectaba sus movimientos y su habla. Poco a poco el hombre que había recorrido el mundo con pasos firmes y voz poderosa pasó a caminar con dificultad y a hablar con esfuerzo, pero nunca se quejó. Su sufrimiento se convirtió en parte de su misión. El Papa no escondía su enfermedad, al contrario, la ofrecía al mundo como un testimonio silencioso de fe. Sabía que el dolor, cuando se vive con amor, se convierte en oración. El mundo veía al Papa temblar, perder fuerza, pero jamás perder la paz. Su presencia en las ceremonias era conmovedora. La mano trémula elevando la hostia, la mirada fija en el crucifijo, la sonrisa serena ante el dolor. Juan Pablo II mostraba que el sufrimiento no disminuye la dignidad humana, sino que la purifica. No hablaba solo de la cruz, la cargaba, y como Cristo, hacía de ello un acto de amor redentor. Su figura frágil, encorvada y silenciosa se convertía en un icono de la humanidad herida, pero llena de esperanza. Millones de personas encontraban consuelo al verlo continuar sirviendo, incluso debilitado. Era como si Dios quisiera mostrar, a través de él, que la fuerza de la Iglesia no está en la juventud del cuerpo, sino en la fidelidad del corazón. Juan Pablo II predicaba con su fragilidad. Cada gesto suyo era una homilía, cada mirada una predicación. Su presencia recordaba al mundo que el sufrimiento aceptado con fe no es derrota, sino victoria. Repetía con frecuencia: el sufrimiento es el camino más seguro hacia el amor.
Incluso con la salud debilitada, el Papa continuó trabajando intensamente. Dictaba documentos, recibía líderes, celebraba misas y participaba en las jornadas mundiales de la juventud. Cuando ya no podía hablar con claridad, se comunicaba con los ojos y los gestos. En el año 2000, dirigió el Gran Jubileo del Nuevo Milenio, uno de los momentos más extraordinarios de su pontificado. En Roma, millones de peregrinos se reunieron para atravesar la Puerta Santa y recibir su bendición. Juan Pablo II, apoyado en su báculo pastoral, parecía un Moisés conduciendo al pueblo de Dios a la tierra prometida del tercer milenio. Su debilidad física contrastaba con la fuerza sobrenatural de su espíritu. Cada año su cuerpo se volvía más frágil, pero su alma más luminosa. Aceptaba las limitaciones como parte del designio divino. Cuando ya no podía levantarse, celebraba la Santa Misa en una silla con los ojos llenos de emoción. En cada Eucaristía se unía al sacrificio de Cristo de modo total. Ya no había distinción entre altar y cruz, entre papa y víctima. Juan Pablo II vivía el misterio pascual en su propia carne. Su vida se había convertido en una predicación silenciosa, una catequesis viva sobre el valor del sufrimiento y de la entrega. Durante la Semana Santa de 2005, el Papa ya no pudo participar en las celebraciones públicas. Asistió al Vía Crucis del Coliseo por televisión, en su capilla particular con una cruz en las manos. Cuando las cámaras mostraron su rostro bañado en lágrimas, el mundo entero se conmovió. Vivía la pasión de Cristo en su propio cuerpo. Era el siervo sufriente que ofrecía al Padre el último acto de su vida. El domingo de Pascua de ese año intentó bendecir a la multitud desde la ventana del Vaticano, pero su voz ya no salía. Solo levantó la mano temblorosa, en silencio. Fue un momento místico. El Papa que había evangelizado al mundo con palabras, ahora lo evangelizaba con el silencio. Los últimos días de Juan Pablo II fueron de intensa oración y ternura. El 2 de abril de 2005, al atardecer, el Papa entró en agonía. Sus colaboradores y amigos más cercanos rezaban el rosario alrededor de su cama. Él pidió que lo dejaran partir a la casa del Padre. A las 21:37, el corazón que latía por Cristo dejó de palpitar. En ese mismo instante, miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro comenzaron a rezar. El mundo entero se arrodilló. La muerte de Juan Pablo II no fue un final, sino un paso. Era Sábado Santo, el día del silencio entre la cruz y la resurrección. El Papa moría como había vivido, entre María y Cristo, entre la cruz y la gloria. Poco antes de morir, habría dicho las palabras: «Déjenme ir a la casa del Padre». Esas palabras sintetizaban toda su espiritualidad. Nunca se perteneció a sí mismo, sino a Dios. Su vida entera fue una peregrinación de entrega. Murió pobre, sin bienes, pero rico de amor. El mundo lloró su partida, pero también sintió una paz profunda. Parecía que el cielo se abría sobre Roma. En ese momento, sonaron las campanas, las multitudes rezaron, y el viento movió las cortinas de su ventana. Un último gesto poético de la providencia, como si el Espíritu Santo lo acogiera en el abrazo eterno del Padre. El funeral de Juan Pablo II, celebrado el 8 de abril de 2005, fue uno de los más grandes de la historia. Más de 4 millones de personas fueron a Roma para despedirse. Reyes, jefes de Estado, líderes de todas las religiones y millones de fieles se unieron en una misma oración. Durante la ceremonia, la multitud comenzó a clamar: «Santo súbito, santo ya». Era el grito del pueblo de Dios reconociendo la santidad de su pastor. El ataúd de madera sencilla, reposando ante la Basílica de San Pedro, simbolizaba al hombre que había vivido sin vanidad, que se había entregado totalmente a Cristo. Aquel día fue un preludio de la eternidad. Después del funeral, su cuerpo fue sepultado en las grutas vaticanas, cerca de la tumba de San Pedro. La fila para verlo parecía no tener fin. Jóvenes, ancianos, familias enteras lloraban ante su tumba. El mundo entero sentía que había perdido a un padre,
pero ganado a un intercesor en el cielo. Y de hecho, la Iglesia reconocería más tarde lo que el pueblo ya sabía. Juan Pablo II había vivido y muerto como santo. Su vida, marcada por el sufrimiento, el perdón y el amor, había sido una parábola viva del Evangelio. El Papa de la Esperanza ahora descansaba en la luz eterna. Tras su muerte, una ola de fe y emoción recorrió el mundo. Millones de fieles que habían acompañado su vida ahora testimoniaban el nacimiento de un legado inmortal. Las palabras «Santo Subito», que resonaron en la plaza de San Pedro durante su funeral, se convirtieron en el clamor universal de un pueblo que reconocía la santidad de un pastor que vivió enteramente para Dios. No era solo admiración, era convicción. Juan Pablo II había sido un reflejo vivo de Cristo, un hombre que amó, sufrió y perdonó con el corazón de un santo. El tiempo confirmaría lo que el pueblo ya presentía. Él no pertenecía más a la historia, sino a la eternidad. El proceso de beatificación comenzó de forma extraordinaria. El Papa Benedicto XVI, su sucesor y colaborador fiel, dispensó el tiempo de espera normalmente exigido por la Iglesia, reconociendo la urgencia espiritual de reconocer oficialmente la santidad de su predecesor. Las investigaciones sobre su vida, escritos y testimonios confirmaron lo que el mundo entero ya sabía. Juan Pablo II vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Su vida fue una encarnación de la fe, de la esperanza y de la caridad. Fue un hombre que llevó a millones a la conversión, que inspiró vocaciones y que mostró al mundo que la santidad es posible en medio de la historia. El milagro reconocido para su beatificación ocurrió en Francia, con la religiosa hermana Marie Simon Pierre, de las pequeñas hermanas de las maternidades católicas. Sufriendo de Parkinson, la misma enfermedad que debilitó al Papa, fue curada de forma inexplicable tras rezar pidiendo su intercesión. El caso fue examinado con rigor científico y teológico, y la Iglesia lo reconoció como milagro auténtico. El 1 de mayo de 2011, Domingo de la Divina Misericordia, Benedicto XVI proclamó beato a Juan Pablo II ante una multitud de más de 1 millón de personas en Roma. El Papa de la Misericordia había sido beatificado en el día dedicado a la misericordia, una señal del cielo que confirmaba su misión. Pero la historia no terminaría allí. La devoción al beato Juan Pablo II creció rápidamente. Iglesias, capillas y escuelas en todo el mundo comenzaron a llevar su nombre. Se relataron miles de testimonios de gracias y conversiones. En 2013, el Papa Francisco reconoció el segundo milagro necesario para su canonización: la curación milagrosa de una mujer de Costa Rica, Floribet Mora Díaz, que sufría de un aneurisma cerebral irreversible. Tras asistir a la beatificación por televisión y rezar al Papa Juan Pablo II, fue curada de forma instantánea y total. La ciencia no consiguió explicar lo ocurrido. Para la Iglesia, fue la confirmación definitiva de que el Papa polaco intercedía desde el cielo. El 27 de abril de 2014, nuevamente en el Domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco canonizó a Juan Pablo II junto a Juan XXIII en una ceremonia histórica en la Plaza de San Pedro. Millones de peregrinos llegados de todo el mundo llenaron Roma para celebrar al nuevo santo de la Iglesia. Junto a Benedicto XVI, que concelebró la misa, Francisco declaró solemnemente: San Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Aquel que había inaugurado el nuevo milenio ahora era reconocido oficialmente como San Juan Pablo II, el Grande. El pueblo aclamaba, las banderas ondeaban y la campana de San Pedro anunciaba al mundo que un nuevo intercesor había sido elevado al altar de Dios. El legado espiritual de San Juan Pablo II es vasto y profundo. Fue el Papa de la dignidad humana, el Papa de la juventud, el Papa de la misericordia y el Papa de la vida. Enseñó que la santidad es un llamado universal, accesible a todos, y que la fe no debe tener miedo del mundo moderno. Fue el Papa que enfrentó ideologías ateas sin odio,
que defendió a la familia con firmeza, que valoró a los jóvenes, a los enfermos y a los pobres. Con su teología del cuerpo, mostró la belleza del amor humano. Con su encíclica Evangelium Vitae, defendió el valor innegociable de la vida. Y con su propia existencia, enseñó que la cruz es el camino hacia la resurrección. San Juan Pablo II fue también el Papa de María. Su lema Totus Tuus, todo tuyo, expresaba su entrega total a la Madre de Dios. Vio en María el camino más seguro hacia Cristo y consagró a la Iglesia entera a su inmaculado corazón. Su espiritualidad mariana inspiró a millones de fieles a rezar el rosario, a confiar en las manos maternas de la Virgen y a vivir bajo su protección. Fue bajo ese manto que enfrentó el comunismo, el terrorismo y las ideologías que amenazaban el alma del mundo. Su vida fue un himno de amor a la Madre del Redentor, y su muerte, un retorno filial a aquel regazo donde todo cristiano encuentra reposo. La enseñanza de San Juan Pablo II permanece viva en cada palabra que dejó. Sus documentos magisteriales, sus homilías y sus cartas forman un tesoro espiritual para la Iglesia. Enseñó que la verdad no se opone a la libertad, sino que la libera, que la fe y la razón caminan juntas, que la juventud es el tiempo de la llamada y la vejez el tiempo de la sabiduría. Enseñó que el sufrimiento vivido con Cristo se vuelve salvífico y, sobre todo, mostró que la santidad no es huida del mundo, sino transformación del mundo a la luz de Dios. Su magisterio es un mapa espiritual para el siglo XXI, una guía segura en medio de la confusión moral y espiritual de nuestros tiempos. La tumba de San Juan Pablo II, ahora ubicada en la Basílica de San Pedro, es uno de los lugares más visitados del Vaticano. Miles de peregrinos de todas las naciones se arrodillan allí, en silencio, ante el hombre que cambió el rostro de la Iglesia moderna. Muchos llevan flores, rosarios, fotos y cartas, otros simplemente tocan el mármol y rezan. Allí, el Papa del "No tengáis miedo" sigue inspirando valentía. Su presencia se siente, su voz aún resuena, y su intercesión continúa obrando milagros. Roma, que lo acogió como peregrino, ahora lo guarda como santo, y el mundo entero lo invoca como Padre y Pastor eterno. Hoy, San Juan Pablo II es recordado no solo como un papa, sino como un signo de Dios para nuestro tiempo. Su vida fue un puente entre siglos, una respuesta al escepticismo moderno, un faro en medio de las tinieblas. Mostró que la fe puede mover naciones, derribar muros y curar corazones. Su testimonio permanece actual. En el sufrimiento nos enseñó la perseverancia, en el liderazgo nos enseñó la humildad, en la muerte nos enseñó la esperanza. El mundo cambió, pero su mensaje permanece. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. El eco de un santo que transformó la historia con el poder del amor. Y así, el niño de Wadowice, el sacerdote de Cracovia, el Papa del mundo, se convirtió en San Juan Pablo II, el santo del siglo XX. Su vida es una sinfonía de fe y de valentía, su memoria, un tesoro de la Iglesia. En el cielo sigue intercediendo por el pueblo que amó y sirvió. En la tierra, su ejemplo continúa guiando a los fieles que buscan la verdad y la santidad. San Juan Pablo II permanece como el Papa de la esperanza, el gigante de la fe y el peregrino de Dios que nos enseñó que, en Cristo, la humanidad encuentra su verdadera grandeza.